Mi querida espectadora, antes de que termines este video, te voy a revelar el secreto clínico más poderoso que he descubierto en mis 30 años de consulta. ¿Por qué las mujeres más exitosas del mundo tienen algo en común que jamás te han contado? Y no es dinero, no es suerte, no es ni siquiera talento. Es algo mucho más profundo y revolucionario que va a cambiar por completo tu forma de verte a ti misma. Quédate hasta el final porque esta revelación puede ser el punto de quiebre que has estado esperando toda tu vida. Dime abajo en los comentarios si alguna vez te has sentido invisible, como si tus logros no fueran suficientes, como si necesitaras que alguien más te dijera que lo estás haciendo bien para poder creértelo tú misma. ¿Sabes qué? Hace 3 días recibí una llamada que me partió el alma. Era Margarita, una mujer de 52 años, directora de una empresa textil en Medellín. Me decía, doctor Rizzo, tengo todo lo que soñé de joven, una casa hermosa, hijos profesionales, un negocio próspero, pero me siento vacía. Necesito que todo el mundo me diga que soy buena en lo que hago, que soy una buena madre, que soy valiosa. Sin esa validación externa, siento que no soy nadie. Ahí tienes el drama de nuestra época. Hemos tercerizado nuestra autoestima. Hemos puesto nuestro valor personal en manos de otros, como si fuéramos una empresa que necesita inversionistas externos para funcionar. Pero déjame decirte algo, que va a sonar crudo, pero liberador. Tu valor no se negocia en la bolsa de opiniones ajenas. El aplauso interior no es un concepto místico, ni una filosofía New Age. Es neurociencia pura y dura. Cuando dependes exclusivamente de la validación externa, tu cerebro genera patrones adictivos similares a los de las drogas. Cada like, cada halago, cada que bien te ves, dispara dopamina en tu sistema de recompensa. Pero como toda adicción, necesitas dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto. ¿Te has preguntado por qué hay días en los que recibes 10 cumplidos y aún así te sientes insegura? Porque estás buscando en el lugar equivocado. Es como tratar de llenar un balde que tiene un hueco en el fondo. Por más agua que le eches, nunca se va a llenar. Conocí a Carmen en Bogotá, una arquitecta de 48 años que había construido edificios impresionantes por toda la ciudad. Vino a consulta porque no podía tomar decisiones sin preguntarle a todo el mundo qué pensaban. Hasta para comprar un café consulto con mi hermana, me confesó. Su cerebro había desarrollado lo que yo llamo ansiedad de aprobación. Cada decisión autónoma le generaba tanto estrés que prefería vivir bajo la tutela emocional de otros. Pero hay una diferencia abismal entre buscar consejos y necesitar validación. Buscar consejos es inteligencia emocional. Necesitar validación es dependencia emocional. Una mujer con aplauso interior puede escuchar opiniones sin que éstas definan su valor. Puede recibir críticas sin desplomarse y elogios sin inflarse como un globo. Aquí viene el primer mini ejercicio que quiero que hagas conmigo ahora mismo. Piensa en la última vez que tomaste una decisión importante. ¿Fue porque realmente creías que era lo correcto o porque sabías que otros la aprobarían? Sé honesta. No hay respuestas incorrectas, solo reconocimiento de patrones. El aplauso interior es esa voz interna que te dice, lo hiciste bien cuando nadie más lo ve. Es esa satisfacción íntima que surge cuando actúas coherente contigo misma, independientemente de si el mundo lo entiende o no. Y déjame aclararte algo. No es soberbia, no es egoísmo, no es narcisismo, es amor propio funcional. Durante años, especialmente las mujeres de tu generación, fueron educadas bajo la creencia de que ser buena mujer significaba poner las necesidades de todos antes que las propias. Cuidar, complacer, sacrificarse, sonreír, aunque por dentro estuvieras muriendo, ¿te suena familiar? Esa programación mental te robó algo fundamental, la capacidad de ser tu propia fuente de reconocimiento. Mirá, en mi consulta he visto un patrón devastador, mujeres brillantes que han criado hijos exitosos, que han construido carreras sólidas, que han mantenido familias unidas y que al llegar a los 40 y 50 se sienten como extrañas en su propia vida. ¿Por qué? Porque vivieron tanto tiempo siendo el aplauso para otros
que se olvidaron de aplaudirse a sí mismas. Recuerdo el caso de Esperanza, una profesora de primaria en Cali que durante 25 años había sido la favorita de estudiantes y padres de familia. Su escritorio estaba lleno de cartas de agradecimiento, fotos con niños, reconocimientos. Pero cuando llegó la pandemia y tuvo que dar clases virtuales, cuando no pudo ver las caritas sonrientes de sus alumnos todos los días, entró en una depresión profunda. Su identidad estaba tan fusionada con la aprobación externa que sin ella no sabía quién era. Doctor Rizzo, me decía, toda mi vida he sido importante porque otros me han dicho que lo soy. Ahora que estoy sola en mi casa frente a una pantalla, no sé si realmente soy buena en lo que hago. Ahí está el problema. Había construido su autoestima como un castillo de naipes. Hermoso por fuera, pero sin cimientos sólidos. El aplauso interior no es una meta a alcanzar, es un músculo a fortalecer. Como cualquier músculo, se desarrolla con ejercicio constante y se atrofia con el desuso. Y aquí viene algo que tal vez te incomode. Tú eres responsable de desarrollarlo, no tu pareja, no tus hijos, no tu jefe, no tu madre, tú. Déjame contarte algo que me marcó profundamente. Hace unos años, durante una conferencia en Ciudad de México, una mujer se me acercó durante el receso, se llamaba Patricia, tenía 54 años, era dueña de una pequeña panadería. Me dijo, doctor, yo nunca he sido bonita según los estándares, nunca fui la más inteligente de la clase, nunca fui la preferida de nadie, pero ¿sabe qué? Tengo algo que mis hermanas no tienen. Me gusto a mí misma. Y eso, créame, es un superpoder. Patricia había descubierto el aplauso interior sin saberlo. No esperaba que el mundo le dijera que era valiosa. Ella ya lo sabía. Ese día entendí algo fundamental. Las mujeres más poderosas que he conocido no son necesariamente las más exitosas en términos convencionales, sino las que han aprendido a ser su propia fuente de validación. Pero cuidado, porque aquí viene una trampa que veo constantemente: confundir aplauso interior con autoengaño. No se trata de convencerte de que eres perfecta cuando claramente hay áreas que necesitas mejorar. Se trata de reconocer tu valor intrínseco mientras trabajas en tu crecimiento personal. El cerebro humano tiene un sesgo cognitivo llamado sesgo de negatividad. Evolutivamente estamos programados para darle más peso a las críticas que a los elogios, porque nuestros ancestros necesitaban identificar amenazas para sobrevivir, pero en el contexto actual este sesgo nos sabotea. Una crítica puede anular 10 elogios en tu mente, por eso necesitas entrenar conscientemente tu cerebro para darle el peso justo a cada feedback. Aquí viene el segundo ejercicio. Por una semana quiero que lleves un diario de aplauso interior. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que hiciste bien durante el día. No importa qué tan pequeñas sean. Preparar un desayuno nutritivo, escuchar con paciencia a una amiga, terminar un proyecto laboral o simplemente respirar profundo cuando sentiste estrés. ¿Sabes qué descubrió la neurociencia sobre esto? Cuando reconoces conscientemente tus propios logros, por pequeños que sean, generas nuevas conexiones neuronales. Tu cerebro literalmente se reconfigura para buscar evidencia de tu competencia en lugar de evidencia de tu incompetencia. Es neuroplasticidad en acción. Pero déjame advertirte sobre algo. El camino hacia el aplauso interior no es lineal ni romántico. Habrá días en los que sentirás que retrocedes, días en los que la necesidad de validación externa será tan intensa que querrás rendirte. Es normal. Estás desmantelando patrones que llevan décadas instalados en tu mente. Conocí a Beatriz, una contadora de 46 años en Guadalajara, que después de un divorcio difícil decidió empezar su propio despacho contable. Los primeros meses fueron terribles, me contó. Cada vez que un cliente no me contrataba, sentía que era una confirmación de que no era lo suficientemente buena. Pero entonces recordé algo que usted había dicho. El rechazo no es una medida de tu valor,
es simplemente información del mercado. Beatriz aprendió a separar los resultados externos de su valor personal. Su negocio no siempre iba bien, algunos clientes la rechazaban, algunos proyectos fallaban, pero ella había desarrollado lo que yo llamo inmunidad emocional, la capacidad de procesar feedback negativo sin que esto destruya tu autoestima. Imagínate por un momento que eres un árbol. Los elogios y las críticas son como el clima. A veces llueve, a veces hace sol, a veces hay tormentas. Un árbol con raíces profundas puede resistir cualquier clima porque su estabilidad no depende de las condiciones externas, sino de qué tan bien está plantado. El aplauso interior son tus raíces. Pero ¿cómo desarrollas esas raíces cuando llevas años siendo un árbol sin sustento propio? Primero necesitas hacer un inventario honesto de tus fortalezas. Y aquí viene algo que me fascina. Las mujeres son expertas en hacer inventarios de sus defectos, pero pésimas para reconocer sus virtudes. Te propongo un ejercicio diferente. Imagínate que tienes que escribir una carta de recomendación para ti misma. ¿Qué dirías? ¿Cuáles son tus cualidades como madre, como profesional, como amiga, como ser humano? Te garantizo que al principio te va a costar trabajo, porque tu mente está entrenada para minimizar tus logros y magnificar tus errores. En mi consulta uso lo que llamo la técnica del amigo invisible. Le pregunto a mis pacientes, si tu mejor amiga hubiera hecho exactamente lo mismo que tú acabas de hacer, ¿cómo la evaluarías? Invariablemente son mucho más compasivas y justas con su amiga imaginaria que consigo mismas. ¿Por qué? Porque han aprendido a tratarse con más dureza de la que usarían con cualquier otra persona. Lucía, una psicóloga de 50 años en Monterrey, me decía, doctor, soy muy buena ayudando a otros a ver sus fortalezas, pero conmigo misma soy implacable. Si cometo un error, me machaco por días. Si hago algo bien, pienso que fue suerte o que cualquiera lo habría hecho mejor. ¿Te suena familiar? El aplauso interior implica desarrollar lo que yo llamo compasión operativa. La habilidad de tratarte con la misma bondad que usarías con alguien a quien amas. No es autoindulgencia, es justicia emocional. Porque déjame preguntarte algo, ¿de qué te ha servido ser tan dura contigo misma? ¿Te ha vuelto más exitosa, más feliz, más productiva? Apuesto a que no. La autocompasión, contrario a lo que muchos creen, no te vuelve perezosa o conformista. La investigación de Kristin Neff en la Universidad de Texas demostró que las personas autocompasivas son más resilientes, más motivadas y más capaces de aprender de sus errores que aquellas que se autocastigan constantemente. Aquí viene algo que va a revolucionar tu perspectiva. El perfeccionismo no es excelencia, es miedo disfrazado. Cuando buscas la perfección, en realidad estás buscando una manera de evitar la crítica. Pero déjame decirte un secreto, la crítica va a llegar anyway. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que tenga algo que decir. La diferencia está en si esa crítica te destruye o simplemente la procesás como información. Conocí a Amparo, una chef de 43 años que tenía un restaurante pequeño pero exitoso en Cartagena. Vino a consulta porque había leído una reseña negativa en internet y no podía dormir en 3 días. Una persona dice que mi sancocho está salado y yo siento que toda mi carrera está arruinada, me confesó. Le enseñé algo que cambió su perspectiva completamente. Amparo, si 100 personas dicen que tu sancocho es delicioso y una dice que está salado, ¿cuál es la verdad? Ella respondió que probablemente está bien sazonado, pero que hay gustos diferentes. Exacto. Una opinión negativa entre 100 positivas no es una crisis existencial, es estadística normal. El problema es que nuestro cerebro está programado para darle más peso a lo negativo. Evolutivamente, ignorar una amenaza podía costarnos la vida, pero ignorar algo positivo rara vez tenía consecuencias graves. Por eso una crítica puede anular mentalmente 10 elogios.
pero tú puedes reprogramar esa tendencia conscientemente. Cuando recibas un feedback negativo, hazte estas preguntas. ¿Es constructivo o destructivo? ¿Viene de alguien cuya opinión respeto y que conoce el contexto? ¿Hay algo que pueda aprender de esto? Si las respuestas son sí, úsalo para crecer. Si son no, deséchalos como lo que es, ruido. Pero ojo, no confundas aplauso interior con arrogancia o con cerrarte a la retroalimentación. Una mujer con aplauso interior sólido puede recibir críticas constructivas sin que éstas la destruyan, precisamente porque su valor no está en juego. Su identidad está segura, así que puede procesar información sin drama emocional. Me acuerdo de Rosa, una maestra de educación física de 58 años en Puebla, que había desarrollado un programa innovador para niños con sobrepeso. Cuando presentó su proyecto a la Secretaría de Educación, recibió críticas duras de algunos funcionarios. Antes, habría interpretado esas críticas como una confirmación de que no era lo suficientemente buena, pero después de trabajar en su aplauso interior, pudo ver que algunas críticas eran válidas y otras simplemente reflejaban resistencia al cambio. Doctor, me dijo, antes me tomaba todo personal. Ahora puedo separar lo que soy de lo que hago. Mi proyecto puede necesitar ajustes, pero eso no significa que yo sea incompetente. Es información, no veredicto. Esa es la diferencia entre una mujer que depende de validación externa y una que ha desarrollado aplauso interior. La primera interpreta el feedback como juicio sobre su valor personal. La segunda lo procesa como data para mejorar. Pero déjame contarte algo que pocas personas entienden sobre el aplauso interior. No es un estado permanente de felicidad o autoestima inflada. Es más bien como un termostato emocional que te mantiene en equilibrio. Habrá días malos, momentos de duda, situaciones que te desestabilicen. La diferencia es que tienes un punto de referencia interno al cual regresar. Imagínate que tu autoestima es como una cuenta bancaria. Cada logro, cada momento de autocompasión, cada vez que reconoces tu propio valor, es un depósito. Cada autocrítica destructiva, cada vez que buscas validación desesperadamente, es un retiro. El aplauso interior es como tener un fondo de emergencia emocional. Aunque tengas días de retiros, tu cuenta nunca llega a cero. Pero aquí viene algo crucial que quiero que entiendas. El aplauso interior no se trata de convencerte de que eres perfecta. Se trata de reconocer que eres suficientemente buena tal como eres, mientras trabajas en ser mejor. Es la diferencia entre no soy perfecta, por lo tanto no valgo, y no soy perfecta, y está bien, porque nadie lo es. Conocí a Miriam, una arquitecta de 49 años en Quito, que había pasado toda su vida sintiéndose inadecuada, porque su hermana menor era médica. Siempre sentí que mis padres estaban más orgullosos de ella que de mí, me contó. Había construido edificios hermosos, tenía una familia feliz, pero vivía constantemente comparándose. Le enseñé algo que cambió su vida. Miriam, estás comparando tu interior con el exterior de tu hermana. Tú conoces todas tus dudas, miedos e inseguridades, pero solo ves los logros visibles de ella. Es una competencia injusta. Cuando comenzó a enfocarse en su propia trayectoria en lugar de compararse constantemente, descubrió que tenía muchas razones para estar orgullosa de sí misma. La comparación es el enemigo número uno del aplauso interior. Cuando te comparas con otros, estás usando una métrica externa para medir tu valor interno. Es como usar una regla para medir temperatura. Puedes obtener números, pero no tienen sentido en ese contexto. Aquí viene el tercer ejercicio que quiero que practiques. Cada vez que te sorprendas comparándote con alguien, pregúntate, ¿qué necesidad está tratando de satisfacer esta comparación? Generalmente las comparaciones surgen de inseguridades específicas, necesidad de sentirte exitosa, atractiva, inteligente, valorada. Una vez que identifiques la necesidad, puedes buscar maneras más saludables de satisfacerla. Por ejemplo, si te comparas con una colega porque parece más exitosa,
La necesidad subyacente podría ser reconocimiento profesional. En lugar de martillarte por no ser como ella, puedes preguntarte qué pasos concretos puedo tomar para avanzar en mi carrera. Conviertes la energía de la comparación en energía de acción. Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas sobre el aplauso interior. Es acumulativo. Cada pequeño momento en el que te reconoces, cada vez que actúas coherente contigo misma, cada ocasión en la que te tratas con compasión va construyendo una base más sólida. Es como construir un músculo. No ves cambios dramáticos de un día para otro, pero la consistencia genera transformaciones profundas. Recuerdo a Guadalupe, una enfermera de 55 años en Tijuana, que había perdido a su esposo después de una larga enfermedad. Llegó a consulta sintiéndose perdida. Doctor, durante 30 años fui la esposa de Manuel. Ahora que él no está, no sé quién soy. Había definido su identidad completamente a través de su rol como cuidadora. Trabajamos en algo que llamo arqueología personal. Excavamos todas las facetas de su identidad que habían quedado sepultadas bajo el rol de esposa. Descubrimos que era una enfermera excepcional, que tenía un talento natural para la repostería, que era una amiga leal, que tenía una risa contagiosa, pero sobre todo descubrió que tenía una fortaleza interior que le había permitido cuidar a su esposo durante años sin quebrarse. Me di cuenta, me dijo meses después, de que había estado aplaudiendo a todos menos a mí misma. Había visto la fuerza de mi esposo para luchar contra el cáncer, pero no había reconocido mi propia fuerza para acompañarlo. Había admirado la dedicación de mis colegas en el hospital, pero no había valorado mi propia dedicación. Esta es una trampa común, especialmente en mujeres de tu generación. Están tan entrenadas para hacer el aplauso de otros que se olvidan de aplaudirse a sí mismas. Han sido las cheerleaders de sus hijos, de sus esposos, de sus colegas, pero nunca han estado en sus propias porras. El aplauso interior requiere un cambio fundamental en la relación contigo misma. En lugar de ser tu crítica más despiadada, necesitas convertirte en tu aliada más consistente. Esto no significa que te mientas o que ignores áreas de mejora. Significa que te hablas con la misma compasión que usarías con alguien a quien amas. Pero aquí viene algo que me fascina desde el punto de vista neurológico. Cuando practicas el autodiálogo compasivo de manera consistente, tu cerebro literalmente cambia. Se fortalecen las redes neuronales asociadas con la autorregulación emocional y se debilitan las asociadas con la autocrítica destructiva. Es como reprogramar software mental. Déjame contarte sobre Sandra, una contadora de 47 años en Barranquilla, que vino a consulta porque tenía ataques de pánico cada vez que tenía que presentar informes financieros en su empresa. Doctor, me he preparado para estas presentaciones 1000 veces. Sé que domino el tema, pero cada vez que me paro frente a mis colegas, mi mente se queda en blanco. Cuando exploramos qué pasaba en su diálogo interno, descubrimos una voz crítica implacable. Van a darse cuenta de que no sabes nada. Van a pensar que eres una fraude. No deberías estar en este puesto. Su mente estaba tan ocupada atacándola que no podía acceder a su conocimiento real. Trabajamos en cambiar ese diálogo interno. En lugar de no puedo hacerlo, empezó a decirse, estoy nerviosa y está bien, pero tengo la preparación necesaria. En lugar de van a descubrir que soy un fraude, se decía, he hecho mi trabajo diligentemente y tengo información valiosa que compartir. El cambio no fue inmediato, pero fue consistente. Su cerebro empezó a asociar las presentaciones con competencia en lugar de amenaza. Los ataques de pánico disminuyeron y su confianza creció, pero lo más importante, desarrolló una voz interna que la apoyaba en lugar de sabotearla. Esa voz interna es el núcleo del aplauso interior. No es una voz que te mienta diciéndote que eres perfecta, sino una voz que reconoce tu humanidad, tus esfuerzos, tu fortaleza y tus áreas de crecimiento de manera equilibrada y compasiva. Pero ojo, desarrollar esta voz requiere práctica consciente. No va a surgir espontáneamente después de décadas de autocrítica. Es como aprender un nuevo idioma, ¿no?
Al principio se siente forzado, artificial, pero con la práctica se vuelve natural. Aquí viene el cuarto ejercicio que quiero que pruebes. Durante las próximas 2 semanas, cada vez que notes que tu diálogo interno se vuelve crítico o destructivo, pausas y te preguntas, ¿cómo le hablaría a mi mejor amiga si estuviera en mi situación? Luego usas ese mismo tono contigo misma. Va a sentirse raro al principio. Estás acostumbrada a ser dura contigo misma porque crees que así te motivas a ser mejor. Pero la ciencia es clara. La autocompasión es mucho más efectiva que la autocrítica para generar cambios positivos duraderos. Un estudio de la Universidad de Duke siguió a mujeres que estaban tratando de perder peso. Las que practicaban autocompasión cuando tenían recaídas en lugar de autocastigarse, fueron más exitosas a largo plazo. ¿Por qué? Porque la autocompasión reduce la vergüenza y la vergüenza es lo que nos hace comer emocionalmente o abandonar nuestros objetivos. Lo mismo aplica para cualquier área de tu vida. Si te equivocas en el trabajo y te machacas mentalmente por días, es menos probable que aprendas de la experiencia y más probable que evites tomar riesgos en el futuro. Si te tratás con compasión cuando cometes errores, puedes procesar la experiencia, extraer aprendizajes y seguir adelante con más sabiduría. Conocí a Marisol, una gerente de ventas de 52 años en León, México, que había perdido un cliente importante por una mala comunicación. Doctor, no puedo dejar de pensar en lo que debería haber hecho diferente. Me siento como una fracasada total. Su mente había tomado un error específico y lo había convertido en un veredicto sobre su competencia general. Le enseñé la diferencia entre no manejé bien esa situación y soy mala en mi trabajo. La primera es específica y temporal. La segunda es global y permanente. Una te permite aprender, la otra te paraliza. Marisol aprendió a procesar sus errores sin que estos definieran su identidad profesional. Ahora cuando cometo un error, me dijo después, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de atormentarme, uso la energía para mejorar. Mi rendimiento realmente ha mejorado desde que dejé de castigarme por ser humana. Esta es una de las grandes revelaciones del aplauso interior. Cuando dejas de gastar energía mental en autocastigo, esa energía queda disponible para cosas más productivas como aprender, crear, innovar, conectar con otros. Pero déjame advertirte sobre una trampa sutil. No confundas aplauso interior con aislamiento emocional. No se trata de volverse completamente independiente de la opinión de otros. Los seres humanos somos criaturas sociales, necesitamos conexión y pertenencia. Se trata de tener un centro de gravedad interno lo suficientemente fuerte como para que las opiniones externas te informen pero no te definan. Imagínate que eres como un giroscopio. Un giroscopio mantiene su equilibrio independientemente de cómo se mueva la superficie en la que está, las opiniones de otros, los éxitos y fracasos externos, los altos y bajos de la vida son como esa superficie en movimiento. Tu aplauso interior es lo que te mantiene centrada sin importar las turbulencias externas. Recuerdo el caso de Elena, una artista de 44 años en Medellín, que había dejado de pintar porque sus obras no se vendían bien. Doctor, si nadie compra mis cuadros, ¿para qué pinto? ¿Qué sentido tiene crear algo que nadie valora? Había condicionado su creatividad al éxito comercial. Trabajamos en separar el acto creativo del resultado comercial. Elena, le dije, ¿pintas porque es rentable o porque es parte de quién eres? Cuando reconectó con su motivación intrínseca, con el placer puro de crear, su arte se transformó. Y curiosamente, cuando dejó de pintar para vender y empezó a pintar para expresarse, sus obras mejoraron y comenzaron a tener mejor recepción. Esa es la paradoja del aplauso interior. Cuando dejas de buscar desesperadamente la validación externa, a menudo llega naturalmente. ¿Por qué? Porque cuando actúas desde tu centro
auténtico, tu trabajo, tus relaciones, tu forma de ser en el mundo se vuelve más genuina y por lo tanto más atractiva. Pero aquí viene algo que pocas personas entienden. El aplauso interior no es un destino, es un proceso. No es algo que logras de una vez y para siempre. Es una práctica diaria, como ejercitarse o comer bien. Algunos días será más fácil, otros más difícil, pero la consistencia es lo que genera la transformación. Imagínate que tu autoestima es como una planta. Puedes regarla todos los días con pequeños actos de autocompasión y reconocimiento, o puedes ignorarla durante semanas y luego tratar de revivirla con un discurso motivacional de 2 horas. ¿Cuál crees que funciona mejor? Los pequeños cuidados consistentes siempre superan a los grandes gestos esporádicos. Déjame contarte algo personal. Hace unos años pasé por una crisis profesional importante. Había invertido 2 años en un proyecto de investigación que no dio los resultados esperados. Mi primera reacción fue típica. Soy un incompetente, he desperdiciado mi tiempo. Mis colegas van a pensar que no sirvo para esto. Pero entonces me di cuenta de que le estaba hablando a Walter Rizzo exactamente de la forma en que le diría a un paciente que no se hable. No se hable, apliqué mis propias herramientas. Este proyecto no resultó como esperaba, pero aprendí muchísimo en el proceso. Mis colegas entienden que la investigación implica riesgo. Mi valor como profesional no se define por un proyecto que no funcionó. El cambio en mi diálogo interno cambió mi experiencia completa. En lugar de rumiar sobre el fracaso, pude extraer aprendizajes valiosos que me sirvieron para proyectos futuros. En lugar de evitar riesgos, pude seguir innovando. En lugar de sentirme como un fraude, me sentí como un científico haciendo ciencia real, donde no todos los experimentos dan resultado. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. El aplauso interior no te protege de las dificultades de la vida, pero cambia radicalmente cómo las experimentas. Los mismos eventos que antes te hubieran devastado se convierten en experiencias de aprendizaje. Las mismas críticas que antes te habrían paralizado se convierten en información útil. Pero ojo, no estoy hablando de pensamiento positivo forzado o de negación de la realidad. Si algo sale mal, reconócelo. Si cometes un error, admítelo. Si hay áreas que necesitas mejorar, acéptalas. Pero hazlo desde un lugar de autocompasión, no de autoflagelación. La diferencia es sutil, pero poderosa. Cometí un error y necesito aprender de él, te motiva a crecer. Soy un idiota que siempre arruina todo, te paraliza. Ambos reconocen el problema, pero uno te empodera y el otro te victimiza. Conocí a Fernanda, una psicóloga de 48 años en Guadalajara, que había cometido un error importante en el tratamiento de una paciente adolescente. No había identificado señales de riesgo suicida que en retrospectiva eran obvias. Por fortuna, la joven estaba bien, pero Fernanda se sentía devastada. Doctor, me decía, ¿cómo puedo seguir ejerciendo sabiendo que puedo cometer errores que pongan en riesgo a mis pacientes? Su mente había tomado un error específico y lo había convertido en una descalificación total de su competencia profesional. Trabajamos en recontextualizar la experiencia. Fernanda, en 20 años de carrera has ayudado a cientos de personas. Este error, aunque serio, no cancela toda tu competencia anterior, pero sí te da información valiosa sobre qué necesitas mejorar. Usamos el error como catalizar para que tomara un curso de actualización en prevención de suicidio. 6 meses después me escribió, doctor, ese error fue de lo más doloroso que me ha pasado profesionalmente, pero también fue de los más educativo. Ahora soy mucho mejor psicóloga porque aprendí a identificar señales que antes se me pasaban por alto. Mi autocompasión me permitió crecer en lugar de hundirme. Esa es la alquimia del aplauso interior. Convierte los errores en maestros, los fracasos en fertilizante para el crecimiento
las críticas en información útil. No, elimina el dolor de la experiencia, pero lo transforma en sabiduría. Pero déjame compartir contigo algo que he observado después de 30 años de práctica clínica. Las mujeres que desarrollan aplauso interior sólido no solo transforman su relación consigo mismas, transforman todas sus relaciones. ¿Por qué? Porque cuando no necesitas desesperadamente la validación de otros, puedes conectar desde un lugar más auténtico y menos dependiente. Piénsalo. Cuando tu autoestima depende de que otros te digan lo maravillosa que eres, inconscientemente manipulas tus relaciones para obtener esa validación. Dices lo que crees que otros quieren escuchar, haces lo que crees que te hará más popular, te conviertes en una versión editada de ti misma, pero cuando tienes aplauso interior sólido, puedes permitirte ser auténtica. Puedes expresar desacuerdo sin terror a ser rechazada. Puedes poner límites sin sentirte culpable. Puedes ser vulnerable sin sentirte desesperada. Paradójicamente esto te hace más atractiva relacionalmente, no menos. Recuerdo a Isabel, una ingeniera de 51 años en Monterrey, que había pasado toda su vida siendo la niña buena. Nunca expresaba desacuerdo, nunca pedía lo que necesitaba, siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Sus relaciones parecían armoniosas en la superficie, pero ella se sentía invisible y resentida. Doctor, me decía, tengo miedo de que si empiezo a ser más directa sobre lo que pienso y necesito, la gente me va a rechazar. Su autoestima estaba tan ligada a ser agradable que había perdido contacto con su voz auténtica. Trabajamos gradualmente en expresar sus necesidades y opiniones de manera asertiva, pero respetuosa. Al principio, como esperaba, algunas personas se sorprendieron. Algunos familiares le dijeron que se había vuelto egoísta porque ya no estaba disponible 24/7 para resolver sus problemas. Pero algo interesante pasó. Las personas que realmente la valoraban, respetaron sus límites, sus relaciones, se volvieron más honestas y profundas. Y las personas que solo la valoraban por lo que podía hacer por ellas, bueno, esas relaciones se desvanecieron naturalmente. Me di cuenta, me dijo, de que prefiero tener pocas relaciones auténticas que muchas relaciones superficiales. Esa es otra revelación del aplauso interior. Cuando dejas de ser lo que otros necesitan que seas y empiezas a ser quien realmente eres, automáticamente filtras tus relaciones. Las personas que realmente te valoran se quedan. Las que solo te usaban se van. Y eso, aunque inicialmente pueda ser doloroso, es un regalo. Porque déjame preguntarte algo. ¿Qué tan satisfactorias son las relaciones donde tienes que actuar para ser aceptada? ¿Qué tan nutricional es el amor que tienes que ganarte siendo alguien que no eres? Es como vivir con hambre emocional constante, aunque estés rodeada de gente. El aplauso interior te libera de esa actuación agotadora. Te permite mostrar tu verdadero yo y conectar desde ese lugar auténtico. Y la calidad de las conexiones que surgen de ahí es incomparablemente superior. Pero aquí viene algo que me parece fascinante desde la perspectiva del desarrollo humano. El aplauso interior no es algo que se desarrolla solo, es contagioso. Cuando tú te tratas con compasión y respeto, inconscientemente les enseñas a otros cómo tratarte. Cuando tú reconoces tu propio valor, invitas a otros a reconocerlo también. Conocí a Carmen, una maestra de 45 años en Cali, que había desarrollado un aplauso interior sólido después de superar una depresión profunda. Me contó algo hermoso. Doctor, mis estudiantes han cambiado desde que yo cambié. Antes, cuando me faltaban el respeto, yo lo toleraba porque pensaba que merecía ser tratada mal. Ahora establezco límites claros, pero amorosos. Y mis estudiantes respondieron volviéndose más respetuosos no solo conmigo, sino entre ellos. Carmen había descubierto algo poderoso. Cuando te respetas a ti misma, inconscientemente enseñas a otros el estándar de cómo quieres ser tratada.
no de manera agresiva o demandante, sino simplemente modelando autorrespeto. Sus hijas adolescentes también notaron el cambio. Antes, mamá siempre se quejaba de que papá no la ayudaba en la casa, pero nunca le pedía directamente que lo hiciera. Ahora le dice claramente lo que necesita, sin drama, pero con firmeza. Y papá responde positivamente. Esa es otra dimensión del aplauso interior. Cuando lo desarrollas, automáticamente elevas el estándar de todas tus relaciones. No porque te vuelvas exigente o difícil, sino porque dejas de aceptar migajas emocionales como si fueran banquetes. Pero déjame ser muy claro sobre algo. Desarrollar aplauso interior no significa que nunca más vas a necesitar validación externa o que vas a ser completamente inmune a las críticas. Somos seres sociales, necesitamos conexión y reconocimiento. La diferencia es que ya no eres dependiente de esas cosas para tu bienestar básico. Es como la diferencia entre necesitar comida porque tienes hambre, que necesidad legítima, versus necesitar comida porque eres adicto, dependencia, disfuncional. El aplauso exterior puede ser nutritivo cuando viene desde el exceso, no desde la carencia. Imagínate que tu autoestima es como tu cuenta bancaria emocional. Cuando tienes aplauso interior sólido, siempre tienes un balance positivo. Los elogios son como depósitos adicionales, bienvenidos y agradables, pero no necesarios para tu supervivencia emocional. Las críticas son como retiros menores. Pueden reducir temporalmente tu balance, pero nunca pueden llevarte a la bancarrota emocional. Pero cuando no tienes aplauso interior, vives en descubierto emocional constante. Cada elogio es como un préstamo temporario que te mantiene a flote, pero con intereses altos. Cada crítica es como una multa que te hunde más en el rojo, ¿no? Es una forma agotadora e insegura de vivir. Recuerdo a Patricia, una diseñadora gráfica de 53 años en Bogotá, que llegó a consulta completamente agotada. Doctor, siento como si fuera una máquina de buscar aprobación. Constantemente estoy checando si mi jefe está satisfecho con mi trabajo, si mis clientes están contentos, si mi esposo me sigue encontrando atractiva, si mis hijos piensan que soy una buena madre. Estoy exhausta. Patricia había convertido su vida en una campaña electoral permanente donde constantemente tenía que ganar votos de aprobación. Imagínate qué agotador. Levantarte todos los días sintiéndote como si tuvieras que demostrar tu valor desde cero. Trabajamos en desarrollar lo que llamo seguridad emocional básica, un sentido interno de valor que no fluctúa constantemente según las circunstancias externas. No significa que se vuelvas indiferente a la opinión de otros, significa que esas opiniones te importan desde un lugar de curiosidad, no de supervivencia emocional. 6 meses después, Patricia me escribió: doctor, ayer mi jefe criticó un diseño que yo pensaba que estaba muy bueno. Antes, eso me habría arruinado la semana. Esta vez pude escuchar su feedback, evaluar si era válido, en parte lo era, hacer los ajustes necesarios y seguir con mi día. No necesité llamar a 3 amigas para que me consolaran o quedarme despierta toda la noche rumiando si soy incompetente. Eso es aplauso interior operativo. Procesar feedback sin que tu identidad entera se tambalee en el proceso. Pero aquí viene algo que me parece crucial. El aplauso interior no es algo que desarrollas en aislamiento. Aunque es interno, se cultiva mejor en relación con otros que también lo practican. Es como aprender un nuevo idioma. Puedes estudiarlo solo, pero se consolida cuando lo practicas con otros que también lo hablan. Por eso es tan importante rodearte de personas que te vean de manera completa, que reconozcan tus fortalezas sin inflarte el ego, que señalen tus áreas de crecimiento sin destruir tu autoestima, que te acepten como eres mientras te apoyan en quien estás llegando a ser. Estos pueden ser amigos, familia, terapeutas, grupos de apoyo, comunidades espirituales, colegas. Lo importante es que sean personas que practiquen ellas mismas la compasión y el respeto mutuo, porque es muy difícil desarrollar aplauso interior
si estás constantemente rodeada de personas que practican crítica destructiva o competencia tóxica. Conocí a Soledad, una abogada de 47 años en Caracas, que se dio cuenta de que varias de sus amistades eran emocionalmente tóxicas. Doctor, me junté con mis amigas para almorzar y en 2 horas escuché pura queja, crítica y chisme. Salí sintiéndome peor de lo que llegué. Me di cuenta de que estas mujeres no me nutren emocionalmente, me drenan. Soledad tomó la decisión valiente de distanciarse gradualmente de relaciones que la hacían sentir peor consigo misma y con la vida en general. En su lugar, cultivó amistades con personas más positivas y constructivas. No es que solo quiera escuchar cosas bonitas, me explicó, pero quiero estar con gente que cuando hable de problemas esté buscando soluciones, no solo quejándose. Esa decisión transformó su vida emocional. Ahora me junto con mujeres que me inspiran, que celebran mis logros sin envidia, que me apoyan en mis dificultades sin alimentar mi victimización. Es increíble qué diferencia hace rodearte de la gente correcta. El aplauso interior se fortalece cuando está respaldado por relaciones saludables, no como dependencia, sino como contexto nutritivo. Es como una planta, puede crecer sola, pero florece mejor en buen suelo. Pero déjame advertirte sobre algo. Cuando empiezas a desarrollar aplauso interior, puede que algunas personas de tu entorno se sientan incómodas. ¿Por qué? Porque tu cambio les recuerda su propia dependencia de validación externa. Tu crecimiento puede hacer que otros se sientan inseguros sobre su propia situación. No es tu responsabilidad frenar tu crecimiento para que otros se sientan cómodos. Pero sí es importante que entiendas que algunos cambios en tus relaciones son normales e incluso necesarios. Algunas personas se van a alejar porque ya no pueden obtener de ti lo que obtenían antes, otras se van a acercar porque ahora puedes ofrecer una versión más auténtica de ti misma. Recuerdo a Beatriz, una enfermera de 52 años en Medellín, que había sido siempre la salvadora de su familia extendida. Cada vez que alguien tenía una crisis financiera, emocional o legal, llamaban a Beatriz. Ella siempre decía que sí, aunque eso significara sacrificar su tiempo, dinero o bienestar. Cuando empezó a desarrollar aplauso interior, comenzó a poner límites saludables. Doctor, les dije a mis hermanos que ya no podía ser el banco familiar, que necesitaba que resolvieran sus propios problemas financieros. También le dije a mi hermana que no podía seguir siendo su psicóloga no oficial cada vez que peleaba con su esposo. La reacción inicial fue de shock y algo de resentimiento. Me dijeron que me había vuelto egoísta, que la familia era lo primero, que los estaba abandonando. Pero Beatriz mantuvo sus límites con amor pero firmeza. 6 meses después me contó, las cosas se acomodaron. Mis hermanos aprendieron a manejar mejor su dinero, mi hermana encontró una terapeuta real para trabajar en su matrimonio y yo recuperé mi vida. Nuestras relaciones son ahora más saludables porque están basadas en amor mutuo, no en necesidad disfuncional. Esa es la paradoja hermosa del aplauso interior. Cuando dejas de ser indispensable para otros de maneras poco saludables, te vuelves disponible para relaciones verdaderamente nutritivas. Pero aquí viene algo que me parece fascinante desde la perspectiva del desarrollo femenino. Muchas mujeres de tu generación fueron educadas para derivar su valor de su utilidad para otros. Una buena mujer era una que sacrificaba sus necesidades por su familia, que ponía a todos antes que a ella misma, que medía su éxito por la felicidad de otros. Esa programación no era maliciosa. Venía de una época donde la supervivencia femenina dependía literalmente de agradar a otros. Pero en el contexto actual, esa programación puede ser limitante y agotadora. El aplauso interior te libera de esa cárcel dorada. No significa que dejes de cuidar a otros o que te vuelvas egoísta. Significa que cuidas desde el amor genuino, no desde la obligación o la búsqueda de validación. Significa que tu valor no fluctúa según qué tan útil eres para otros en un momento dado. Conocí a Mercedes, una madre de familia de 49 años en Guatemala que había
criado 3 hijos mientras trabajaba tiempo completo como contadora. Cuando el último se fue a la universidad, entró en una crisis profunda. Doctor, toda mi vida giró alrededor de ser mamá. Ahora que mis hijos ya no me necesitan tanto, no sé qué hacer conmigo misma. Mercedes había construido su identidad completamente alrededor de ser útil para sus hijos. Cuando esa utilidad disminuyó naturalmente, se sintió perdida. Trabajamos en redescubrir las facetas de su identidad que habían quedado dormidas durante los años intensos de crianza. Me di cuenta, me dijo después, de que siempre me había gustado la fotografía, pero nunca había tenido tiempo de desarrollar esa pasión. También descubrí que tenía habilidades de liderazgo que nunca había reconocido. Organizar la vida de 3 hijos requiere unas competencias gerenciales impresionantes. Mercedes comenzó a tomar clases de fotografía y se ofreció como voluntaria para organizar eventos en una fundación local. Por primera vez en décadas, estoy haciendo cosas porque me gustan, no porque alguien más me necesita. Y curiosamente, mis hijos respetan más esta nueva versión de mí. Ya no soy solo mamá, soy Mercedes, una mujer interesante que además es su madre. Esa transición del síndrome del nido vacío al redescubrimiento personal es uno de los regalos más hermosos del aplauso interior. Te permite ver que tu valor no estaba en cuánto necesitaban otros de ti, sino en quién eras tú como persona completa. Pero déjame contarte algo que me parece revolucionario sobre el aplauso interior. Cuando lo desarrollas sólidamente, cambia tu relación no solo contigo misma, sino con el éxito y el fracaso. Ambos se vuelven información valiosa en lugar de veredictos sobre tu valor personal. El éxito ya no se convierte en prueba de que eres valiosa porque ya sabes que lo eres, sino en confirmación de que tus estrategias están funcionando. El fracaso ya no se convierte en evidencia de que no vales nada porque sabes que no es cierto, sino en feedback sobre qué necesitas ajustar. Esta perspectiva te libera para tomar riesgos más inteligentes, para innovar, para crecer, cuando tu valor personal no está en juego en cada decisión. Puedes experimentar con más libertad y aprender más eficientemente de los resultados. Recuerdo a Alejandra, una chef de 46 años en Quito, que había soñado toda su vida con abrir su propio restaurante, pero nunca se había atrevido. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué fracaso? ¿Qué van a pensar mi familia, mis amigos, mis colegas si no funciona? Su miedo al fracaso no era realmente miedo al evento en sí, sino miedo a lo que el fracaso significaría sobre ella como persona. Trabajamos en separar los resultados de negocios de su valor personal. Alejandra, le dije, si el restaurante no funciona, ¿eso significa que ese modelo de negocio no funcionó en ese momento con esas circunstancias? No significa que tú seas incompetente como chef o como persona. 2 años después, Alejandra abrió su restaurante. Los primeros 6 meses fueron muy difíciles. Poca clientela, problemas con proveedores, empleados que renunciaban. Antes, esto la habría devastado emocionalmente. Pero con aplauso interior sólido, pudo ver estos desafíos como problemas a resolver, no como evidencia de su incompetencia. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de aprender, me contó. Cambié de proveedores, ajusté el menú, mejoré la capacitación del personal, ahora el restaurante va muy bien, pero lo más importante es que aprendí que puedo manejar la incertidumbre sin que eso me destruya emocionalmente. Esa es la libertad que te da el aplauso interior. Poder navegar la vida sin que cada resultado determine tu valor personal. Poder experimentar, fallar, ajustar, intentar de nuevo, sin que tu identidad se tambalee en el proceso. Pero aquí viene algo sutil pero importante. El aplauso interior no te hace inmune al dolor emocional ni debe hacerlo. Cuando algo sale mal, cuando alguien te critica injustamente, cuando enfrentas una pérdida, es normal y saludable sentir dolor, tristeza, frustración, decepción. La diferencia es que ya no. Interpretas ese dolor como evidencia de tu inadecuación, es simplemente dolor, una respuesta humana normal
a circunstancias difíciles, puedes sentirlo, procesarlo y seguir adelante sin que se convierta en una historia sobre lo que está mal contigo. Conocí a Rosa María, una psicóloga de 51 años en San José, Costa Rica, que había desarrollado un aplauso interior sólido durante años de terapia personal. Cuando su madre murió después de una larga enfermedad, ella esperaba que su fortaleza emocional la protegiera del dolor del duelo. Doctor, me escribió, pensé que como había trabajado tanto en mi autoestima, la muerte de mi mamá no me iba a afectar tanto, pero estoy devastada. ¿Significa esto que no he progresado realmente? Le expliqué algo fundamental. El aplauso interior no es anestesia emocional. No te protege de sentir, te protege de interpretar mal lo que sientes. Rosa María, estás doliendo porque perdiste a alguien importante, no porque haya algo mal contigo. Ese dolor es amor expresándose como pérdida. El aplauso interior le permitió procesar su duelo de manera saludable. Pudo estar triste sin sentirse culpable por estar triste. Pudo llorar sin juzgarse por llorar. Pudo pedir apoyo sin sentirse débil. Su dolor fue profundo pero limpio, sin las capas adicionales de autojuicio que hacen que el sufrimiento se vuelva patológico. Me di cuenta, me dijo después, de que mi fortaleza emocional no está en no sentir dolor, sino en poder sentirlo completamente sin que eso me destruya. Pude honrar mi tristeza y mi amor por mi mamá sin perder mi sentido de quién soy. Esa es una de las manifestaciones más maduras del aplauso interior. Poder sentir todo el espectro de emociones humanas sin que ninguna de ellas defina tu valor personal. Ahora quiero compartir contigo algo que he observado en mis años de práctica clínica. Las mujeres que desarrollan aplauso interior sólido no solo transforman sus vidas, sino que se convierten en catalizadoras de transformación para otras mujeres. Se vuelven modelos vivientes de lo que es posible cuando una mujer se valora a sí misma apropiadamente. No lo hacen de manera predicadora o evangelizadora. Lo hacen simplemente siendo ejemplos de autorrespeto, autoaceptación y crecimiento personal. Su sola presencia invita a otras mujeres a considerar la posibilidad de tratarse mejor a sí mismas. Recuerdo a Claudia, una gerente de recursos humanos de 55 años en Buenos Aires, que después de desarrollar su aplauso interior comenzó a notar cambios en su equipo de trabajo. Doctor, no sé qué pasó, pero varias de mis empleadas han empezado a ser más asertivas, a poner límites más claros, a expresar sus ideas con más confianza. Claudia no había hecho nada específico para promover estos cambios. Simplemente había comenzado a modelar autorrespeto en sus interacciones diarias. Cuando alguien la interrumpía en reuniones, pausaba y pedía poder, terminar su idea. Cuando le asignaban tareas que no eran su responsabilidad, las redirigía educadamente. Cuando lograba objetivos importantes, se daba crédito apropiado en lugar de minimizar sus logros. Las mujeres de mi equipo comenzaron a copiar estos comportamientos. Me contó, una de ellas me dijo, Claudia, viendo cómo usted se trata a sí misma, me di cuenta de que yo merezco el mismo respeto. Fue hermoso ver cómo el autorrespeto se vuelve contagioso. Esa es una de las características más poderosas del aplauso interior, su efecto multiplicador. Cuando una mujer se trata bien a sí misma, inconscientemente les da permiso a otras mujeres de hacer lo mismo. Pero déjame ser muy específica sobre algunas manifestaciones prácticas del aplauso interior que puedes empezar a implementar desde hoy mismo. Porque la teoría está muy bien, pero lo que realmente transforma vidas son las acciones concretas. Primero cambia tu vocabulario interno. En lugar de soy terrible, para esto di, estoy aprendiendo esto. En lugar de siempre arruino todo, di cometí un error en esta situación específica. En lugar de no sirvo para nada, di tengo fortalezas en algunas áreas y crecimiento en otras. Segundo, celebra tus pequeños logros. No esperes a ganar el Nobel para reconocer tu competencia. Celebra cuando terminas un proyecto, cuando manejas bien una conversación difícil,
cuando cocinas una comida deliciosa, cuando ayudas a un amigo. El aplauso interior se construye con reconocimiento constante de tu competencia cotidiana. Tercero, desarrolla rituales de autocompasión. Cuando tengas un día difícil, en lugar de machacarte mentalmente, hazle algo bondadoso. Puede ser tan simple como prepararte una taza de té con atención plena, darte un baño relajante, llamar a una amiga que te quiere, escribir en un diario con compasión sobre lo que sentiste. Cuarto, practica la asertividad compasiva. Di no cuando necesites decir no. Expresa tus necesidades claramente. Defiende tus ideas con respeto pero firmeza. Cada vez que actúas coherente contigo misma, fortaleces tu aplauso interior. Quinto, rodéate conscientemente de influencias positivas. Elige contenido que te inspire, no que te haga sentir inadecuada. Busca conversaciones que te nutran, no que te drenen. Cultiva relaciones que celebren tu crecimiento, no que alimenten tus inseguridades. Pero aquí viene algo crucial. El aplauso interior no es algo que desarrollas una vez y ya está listo para siempre. Es una práctica que necesita mantenimiento constante, especialmente al principio. Es como estar en forma físicamente. Puedes lograr un buen estado físico, pero si dejas de ejercitarte y empiezas a comer mal, gradualmente lo vas a perder. Por eso es importante que entiendas que habrá recaídas. Habrá días en los que tu diálogo interno se vuelva crítico, días en los que busques validación desesperadamente, días en los que te compares destructivamente con otros. Eso no. Significa que has fracasado en desarrollar aplauso interior. Significa que eres humana y que estás en proceso. La clave está en la recuperación, no en la perfección. Cuando te des cuenta de que estás recayendo en patrones viejos, simplemente redirige tu atención hacia prácticas más saludables, sin drama, sin autocastigo, simplemente ajuste de curso. Conocí a Esperanza, una trabajadora social de 48 años en Panamá, que después de meses de trabajo en aplauso interior tuvo una recaída importante cuando su jefe la criticó duramente frente a todo el equipo. Doctor, por 3 días no pude dormir, no podía dejar de pensar en lo que él había dicho. Me sentía como cuando empecé terapia. Le expliqué que las recaídas son parte normal del proceso de cambio. Esperanza, la diferencia no está en si recaes o no, sino en cuánto tiempo te tardas en recuperarte. Antes, una crítica así te habría devastado por semanas. Esta vez fueron 3 días. Eso es progreso significativo. Además, trabajamos en usar la recaída como información valiosa. ¿Qué te hizo más vulnerable a esa crítica en ese momento? Preguntamos. Resultó que había estado trabajando excesivamente, no había estado durmiendo bien y había descuidado sus rutinas de autocuidado. La recaída le enseñó la importancia de mantener sus prácticas de bienestar emocional. Ahora entiendo, me dijo después, que el aplauso interior no es un estado permanente, sino una práctica diaria, como comer bien o hacer ejercicio. Tienes que seguir haciéndolo para mantener los beneficios. Esa comprensión es fundamental para el desarrollo sostenible del aplauso interior. No es una meta a alcanzar, sino una forma de vida a cultivar. Pero déjame compartir contigo algo que me parece profundamente hermoso sobre el desarrollo del aplauso interior en mujeres de tu edad. Es un acto de rebeldía generosa. Es rebeldía porque vas contra años de programación que te enseñó a minimizar tu valor. Es generosa porque al valorarte apropiadamente les muestras a otras mujeres que también pueden hacerlo. Cada mujer que desarrolla aplauso interior sólido está rompiendo un patrón generacional de automenosprecio femenino. Está diciendo, el sacrificio excesivo no es virtud, el autocastigo no es motivación efectiva, la autonegación no es amor. Está creando un nuevo modelo de lo que significa ser una mujer fuerte. Y aquí viene la revelación que te prometí al principio. El secreto clínico que he descubierto después de 30 años de consulta. Las mujeres más exitosas del mundo, las que realmente han logrado cosas extraordinarias y mantienen vidas plenas y satisfactorias, tienen algo en común
que rara vez se menciona en las revistas o biografías, no es que hayan tenido más oportunidades, aunque algunas las tuvieron, no es que hayan sido más inteligentes, aunque muchas lo eran, no es que hayan tenido más suerte, aunque la suerte ayuda. Lo que todas tenían en común era esto: se daban permiso de ser competentes sin ser perfectas. Mientras la mayoría de las mujeres se paralizan esperando estar 100% preparadas antes de tomar riesgos, estas mujeres actúan cuando están 70% listas y aprenden el 30% restante en el camino. Mientras la mayoría busca validación externa antes de moverse, estas mujeres confían en su juicio interno y ajustan según van avanzando. Mientras la mayoría se disculpa por ocupar espacio, estas mujeres asumen que pertenecen a donde están. Mientras la mayoría minimiza sus logros, estas mujeres los reconocen apropiadamente sin falsa modestia. Mientras la mayoría evita el fracaso a toda costa, estas mujeres lo ven como parte inevitable del crecimiento. En otras palabras, habían desarrollado aplauso interior sólido mucho antes de que el mundo las reconociera como exitosas. Su éxito externo fue consecuencia de su autorrespeto interno, no al revés. Esa es la revolución que quiero invitarte a hacer. Deja de esperar que el mundo te diga que eres valiosa para empezar a actuar como si lo fueras. Deja de buscar el momento perfecto para empezar a valorarte. Deja de pedirle permiso a otros para ocupar tu lugar en el mundo. Tu aplauso interior no es vanidad, no es egoísmo, no es arrogancia, es justicia. Es reconocer lo que ya es cierto, que eres una mujer competente, valiosa, digna de respeto, capaz de crecimiento, merecedora de amor. No porque seas perfecta, sino porque eres humana. El mundo necesita mujeres que se valoren apropiadamente, que actúen desde su competencia, que lideren desde su autenticidad, que amen desde su plenitud. Necesita mujeres que hayan aprendido a aplaudirse a sí mismas, porque solo desde ese lugar pueden aplaudir genuinamente a otros. Tu aplauso interior no le quita nada a nadie. Al contrario, le da permiso a otras mujeres de valorarse también. Es un acto de generosidad colectiva disfrazado de crecimiento personal. Así que mi reto para ti esta semana es simple pero poderoso. Cada día, antes de buscar validación externa, dale primero a ti misma el reconocimiento que mereces. Cada día, antes de criticarte por lo que no lograste, apláudete por lo que sí hiciste. Cada día, antes de compararte con otras, conéctate con tu propia trayectoria única. Y déjame en los comentarios, ¿cuál va a ser tu primera práctica de aplauso interior? ¿Qué te vas a reconocer hoy que has estado ignorando? ¿Cómo le vas a hablar a esa mujer valiosa que vive dentro de ti? Si este mensaje resonó contigo, compártelo con esas amigas que también necesitan recordar su propio valor, porque el aplauso interior se multiplica cuando se comparte. Y suscríbete, porque tenemos mucho más trabajo hermoso que hacer juntas en este camino de convertirte en tu propia mejor aliada. Tu vida está esperando que te valores apropiadamente. No la hagas esperar más.